El invierno en Manhattan fue despiadado, con su viento cortante que parecía atravesar mis huesos. Me acurruqué en mi desgastado saco de dormir bajo el puente de la calle 59, tratando de protegerme de la nieve que caía. Mi nombre es Alejandro Martínez y durante casi una década, las calles de esta implacable ciudad han sido mi hogar. Nací en Sevilla, España, hijo de inmigrantes que vinieron a América en busca del sueño americano. Desafortunadamente, ese sueño se convirtió en pesadilla cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico, dejándome, a los 18 años, solo en un país extranjero. Sin familia, sin ahorros y sin dirección, poco a poco fui deslizándome hacia la vida en las calles. En los primeros años, la vergüenza era abrumadora. Yo, que alguna vez soñé con ser ingeniero, ahora hurgaba en los botes de basura detrás de los restaurantes, compitiendo con las ratas por las obras. Mi desayuno consistía a menudo en una hogaza de pan crujiente de la panadería local, y mi cena consistía en cualquier cosa que pudiera pedir a los transeúntes. «Por favor, señor. ¿Algo de cambio para la comida?», supliqué, mi acento español aún era fuerte. Algunos pasaban de largo, otros lanzaban monedas con desdén. «Consigue un trabajo, vagabundo», gritó un hombre de traje. Como si fuera tan simple, como si no lo hubiera intentado innumerables veces, solo para ser rechazado por mi apariencia o por falta de dirección fija. Un día particularmente frío de enero, estaba en mi lugar habitual cerca de Central Park. El frío era tan intenso que mis dedos, envueltos en calcetines viejos en lugar de guantes, apenas podían sostener el vaso de hojalata en el que recogía las donaciones. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Salió de una limusina negra, elegante con un abrigo de cachemir blanco y botas de cuero. Su cabello castaño ondulado caía en cascada sobre sus hombros y sus ojos, incluso desde la distancia, parecían brillar con una luz interior. Lucía Hernández, aunque aún no sabía su nombre, era una visión de gracia y sofisticación. Pensé que me pasaría como todos los demás, pero para mi sorpresa, se detuvo. Sus ojos, de un verde intenso como los olivos de mi tierra natal, se encontraron con los míos. No había en ellos piedad ni repulsión. Simplemente, comprensión. «¿Tienes hambre?», preguntó en perfecto español, con una suave sonrisa en sus labios. Asentí, sorprendida al escuchar mi lengua materna. Abrió su bolso Prada y sacó un billete de $20, colocándolo suavemente en mi taza. «Hay una cafetería en la esquina. El chocolate caliente es excelente», sugirió, señalando una cafetería cercana. Antes de que pudiera balbucear más que un «gracias», ella sonrió de nuevo y se fue. Esa noche, calentada por el chocolate caliente más rico que jamás había probado, no podía sacarme a Lucía de la cabeza. Su amabilidad era tan rara como un oasis en el desierto de indiferencia que era Manhattan. Pasaron las semanas. Todas las mañanas me ubicaba cerca del parque con la esperanza de volver a verla. Y entonces, un domingo por la mañana, reapareció. Esta vez, no en una limusina, sino en un sencillo Prius. Vestida con jeans y una camiseta, llevaba cajas de cartón. «Hola», ella acenó, reconociéndome. «Estoy ayudando en el refugio. ¿Quieres venir?». Sin pensarlo dos veces, tomé mi bolso de pertenencias y la seguí. El refugio era en realidad un refugio para personas sin hogar a 3 cuadras de distancia. Al entrar, me recibió una ola de calor y el aroma de una sopa casera. «Este es Alejandro», me presentó Lucía a los demás voluntarios. «Él nos va a ayudar hoy». Esa mañana trabajé junto a ella, sirviendo comidas, distribuyendo mantas y, lo más importante, escuchando historias. Lucía no trataba a las personas sin hogar como casos de caridad, sino como personas, cada una con una narrativa única. «Alejandro, tu español es hermoso», comentó mientras doblábamos la ropa. «¿De dónde es usted?». «Sevilla». «¿Y tú?». «Tu español es…». «Mi madre era de Barcelona», explicó. «Siempre quise mantener mis raíces». A medida que avanzaba el día, aprendí más sobre ella. Lucía Hernández, 25 años, licenciada en Economía por Columbia. Su padre, Víctor Hernández, era un magnate inmobiliario, uno de los hombres más ricos de Nueva York. Pero aquí estaba ella, no en fiestas de la alta sociedad, sino dedicando sus domingos a los necesitados. Cuando terminó el turno y los demás se fueron, ella se sentó conmigo en la cocina vacía. «¿Por qué usted hace eso?», yo pregunté. «Con tu dinero, podrías estar en cualquier lugar».
Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese momento, vi una profundidad que me dejó sin aliento. Porque cada persona vale, Alejandro. No por lo que posee, sino por lo que lleva dentro. Mi padre, se le olvidó eso. Pero yo no. En ese momento, bajo las luces fluorescentes de un refugio de Manhattan, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Y más que eso, una fascinación abrumadora por Lucía Hernández. Su compasión y belleza no estaban solo en su apariencia, sino que irradiaban desde su alma, cautivándome de una manera que nunca antes había sentido. Después de ese domingo revelador en el refugio, mi vida entró en una nueva rutina. De lunes a sábado todavía vivía en la calle, mendigando y haciendo pequeños trabajos para sobrevivir. Pero los domingos se han vuelto sagrados. Fue el día en que me transformé de Alejandro el vagabundo a Alejandro el voluntario, trabajando codo a codo con Lucía Hernández. En las primeras semanas llegué al refugio antes que los demás, no por dedicación, sino por miedo. Miedo de que si llegaba tarde no me dejarían entrar, dándose cuenta de que era un mendigo más que buscaba un lugar cálido. Pero todos los domingos Lucía me saludaba con una cálida sonrisa y un fuerte café colombiano. Buenos días, Alejandro. ¿Listo para cambiar vidas hoy?, decía, con sus ojos verdes brillando de determinación. Nuestras mañanas estaban llenas de tareas prácticas: organizar donaciones, preparar comidas, ayudar a los residentes con cuestiones burocráticas. Pero las tardes eran para cuentos. Sentados en el pequeño jardín en la parte trasera del refugio, rodeados de maleza y un único manzano resistente, compartimos fragmentos de nuestras vidas. Hablé de España, el olor a naranjas en Sevilla, el baile flamenco en las calles por la noche, el sabor del gazpacho de mi abuela. Mi abuela decía que el secreto estaba en los pimientos rojos asados, le expliqué, gesticulando con entusiasmo. Los asó hasta que estuvieron casi negros por fuera, pero por dentro, eran tan dulces como la miel por dentro. Lucía se rió, un sonido que hizo que mi corazón diera un vuelco. Como las personas, ¿no? Por fuera, marcado por la vida, pero por dentro. Dulces, si alguien se molesta en mirar, agregué, nuestros ojos se encontraron en un momento de comprensión mutua. A cambio, ella me habló de su vida privilegiada pero no siempre feliz. Su madre, Carmen, una bailarina de Barcelona, había fallecido cuando Lucía tenía apenas 5 años. Mamá era puro fuego en el escenario, dijo Lucía con la mirada distante. Pero fuera de él, era tan suave como una brisa mediterránea. Papá, él cambió después de que ella se fue. Se obsesionó con el trabajo, con la riqueza. Como si el dinero pudiera llenar el vacío que ella dejó. Había en Lucía una tristeza que contrastaba con su belleza exterior. El peso de las expectativas incumplidas, de una conexión perdida con su padre. Víctor Hernández, el magnate, esperaba que ella siguiera sus pasos y convirtiera las propiedades en ganancias. Pero el corazón de Lucía ansiaba transformar vidas. A veces miro por la ventana de mi apartamento en Park Avenue, confesó una tarde, y veo toda la opulencia, todos los rascacielos que construyó mi padre. Luego miro hacia abajo y veo gente como tú, Alejandro, luchando sobrevivir en la misma ciudad. Y me pregunto, ¿qué tipo de mundo estamos creando? Sus palabras me tocaron profundamente. En otro contexto, en otra vida, podría haber sido uno de los arquitectos que diseñaron esos mismos edificios. Ahora dormí en sus sombras. A medida que pasaron los meses, nuestras conversaciones se profundizaron. Hablamos de literatura, su pasión por García Márquez, mi amor por Cervantes, de política, de sueños. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta, algo más empezó a florecer. Era un domingo lluvioso de mayo. La mayoría de los voluntarios habían cancelado por el clima, pero Lucía y yo persistimos. Pasamos la tarde en la cocina, preparando sándwiches y cantando viejas canciones españolas. Cuando sonó Bésame mucho, en la radio vieja, ella me tomó la mano. ¿Bailamos?, preguntó, con los ojos brillantes. Allí, entre ollas de sopa y montones de pan, bailamos. Mis manos callosas en su cintura, sus suaves manos en mis hombros. El aroma del romero en su cabello se mezclaba con el aroma del pan recién hecho. Por un momento, dejamos de ser la heredera y el vagabundo. Éramos solo un hombre y una mujer, conectados por la música, la danza, por algo más profundo. Cuando terminó la canción, nos quedamos allí, abrazándonos, la lluvia golpeando las ventanas. Y luego, en un impulso que desafió toda lógica, la besé.
Para mi sorpresa y deleite, ella correspondió. Ese beso fue un despertar. Con mis harapos remendados, mi barba de 3 días y mis manos ásperas, yo, Alejandro Martínez, me había enamorado perdidamente de Lucía Hernández. Y, contra todo pronóstico, ella parecía sentir lo mismo. Durante los domingos siguientes, nuestra conexión no hizo más que intensificarse. Intercambiamos miradas sobre las ollas de sopa, nos cepillamos las manos mientras ordenábamos la ropa, encontramos momentos robados en el trastero para besos apasionados. Lucía vio más allá de mi apariencia externa. Para ella, mis harapos no eran símbolos de fracaso, sino emblemas de resiliencia. Cada parche, cada mancha contaba una historia de supervivencia. Eres como ese manzano del jardín, me dijo una vez. La ciudad intenta sofocarlo con cemento, pero persiste, ofreciendo frutos a cualquiera que quiera mirar. Por las noches, cuando me acurrucaba en mi saco de dormir debajo del puente, no era el frío lo que me mantenía despierta, sino el pensamiento de Lucía. Sabía que nuestro amor era una locura. Una broma cósmica. Hija de uno de los hombres más ricos de Nueva York y un mendigo español. En cualquier historia racional, esto terminaría en tragedia. Una parte de mí sabía que debía mantenerme alejada, evitarle el escándalo y la humillación pública. Tu mundo de gala, el mío de supervivencia. Pero cada vez que pensaba en irme recordaba sus palabras: cada persona vale, Alejandro. No por lo que tiene, sino por lo que lleva dentro. Y así, contra todo sentido común, contra todo pronóstico, no pude evitarlo. Estaba total y perdidamente enamorado de Lucía Hernández. En el improbable entorno de un refugio para personas sin hogar en Manhattan, en medio de historias compartidas y bailes robados, 2 corazones encontraron un hogar el uno en el otro. Fue una tarde de junio, mientras Lucía y yo caminábamos por el jardín del refugio después de nuestro turno, que la realidad de nuestra situación me golpeó como un balde de agua fría. El sol se estaba poniendo, arrojando tonos dorados sobre los edificios de Manhattan, y ella estaba radiante, hablando con entusiasmo sobre un proyecto para enseñar habilidades laborales a los residentes. Y si podemos asociarnos con algunas empresas locales, incluso podríamos ofrecer pasantías. Imagínate, Alejandro, darles a estas personas no solo un refugio, sino un camino hacia la independencia. Su pasión, su optimismo, eran contagiosos. En ese momento, mirándola a la luz del crepúsculo, lo supe, amaba a Lucía Hernández más que a nada en el mundo. No fue solo su belleza externa o su compasión. Era su visión, su creencia inquebrantable de que cada persona, sin importar cuán caída estuviera, merecía una segunda oportunidad. Pero entonces, como un rayo que atraviesa el cielo, la verdad me golpeó. ¿Qué estaba pensando? Yo era Alejandro Martínez, un vagabundo, un don nadie. Mi guardarropa cabía en una mochila, mi banco era una acera. ¿Cómo podría siquiera soñar con ofrecerle a Lucía el futuro que se merecía? Esa noche, en lugar de ir a mi lugar habitual debajo del puente, deambulé por las calles, perdido en mis pensamientos. Pasé por Park Avenue, donde los áticos como el de Lucía se alzaban como faros de lujo. Luego, me dirigí a Wall Street, ya desierta a esa hora, con sus rascacielos llenos de gente que, con un clic, movía más dinero del que vería en varias vidas. Finalmente, me encontré frente a la Biblioteca Pública de Nueva York, con sus altísimas columnas bañadas por la luz de la luna. Fue allí, sentado en los escalones de mármol, donde tomé una decisión, antes de revelarle a Lucía la profundidad de mis sentimientos, antes incluso de soñar con pedirle la mano, necesitaba demostrárselo a ella, al mundo, y sobre todo, a mí mismo, que tenía ambiciones, que podía ser más que una etiqueta, más que el mendigo español. A la mañana siguiente, en lugar de ir a mi lugar de mendicidad, me dirigí a una obra en construcción en el Bronx. Semanas antes, mientras buscaba comida en la basura, había oído que necesitaban ayuda. ¿Trabajo? Sí, tengo trabajo para ti, dijo el capataz, un puertorriqueño llamado Miguel, mirando con escepticismo mis harapos. Pero es difícil. Demasiado sol, demasiado peso. ¿Podrás soportarlo? Asentí firmemente. He sobrevivido en las calles de Manhattan por años. Puedo manejar cualquier cosa. Y así comenzó mi transformación. De 7 a 16 cargaba ladrillos, mezclaba cemento y ayudaba a los albañiles. El sol de julio fue despiadado y derritió mi piel ya bronceada. Por la noche, mis músculos gritaban, tenía las manos en carne viva. Pero cada día, cuando Miguel me entregaba mi pago en efectivo,
Sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Ahorré cada centavo. No se permite comprar café ni refrigerios rápidos. Mi desayuno era pan duro mojado en agua, mi almuerzo era lo que amablemente compartían los demás trabajadores. Por la noche, después del trabajo, no iba directamente a mi rincón debajo del puente. En cambio, cojeó hasta la biblioteca pública. Allí, en el silencio reverente de las salas de lectura, me sumergí en un mundo completamente nuevo. Libros sobre emprendimiento, sobre startups que empezaron en garajes y se convirtieron en gigantes. Absorbí historias de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin nada y construyeron imperios. The Lean Startup, Zero to One, Padre Rico, Padre Pobre, los devoré, tomando notas en un cuaderno maltrecho que encontré en la basura. En las secciones de finanzas y economía estudié conceptos que parecían escritos en un lenguaje extraño: capital de riesgo, flujo de caja, escalabilidad. Muchas noches me quedé mirando los gráficos y cuadros, con la cabeza martilleando, preguntándome si yo, un ex vagabundo con una educación interrumpida, algún día podría entenderlo todo. Pero luego me acordé de Lucía, de su fe inquebrantable en el potencial humano, y volví a los libros. Utilicé mi español para leer informes económicos de América Latina, buscando ideas que otros podrían haber pasado por alto. Y poco a poco las piezas empezaron a encajar. Un área que me fascinó fue la tecnología financiera, especialmente las soluciones dirigidas a los no bancarizados, personas sin acceso a los servicios financieros tradicionales. Conocía esta realidad íntimamente. ¿Cuántas veces he intentado abrir una cuenta bancaria y me han rechazado por falta de dirección fija o identificación adecuada? En mi lectura, una estadística me sorprendió: había más personas en el mundo con teléfonos móviles que con cuentas bancarias. Llegó un destello de inspiración. ¿Qué pasaría si existiera una aplicación que permitiera a las personas sin hogar, como yo, recibir donaciones directamente en una billetera digital? Sin intermediarios, sin tarifas exorbitantes. A medida que esta idea tomó forma, mi entusiasmo creció. Pasé las noches dibujando interfaces de usuario en mi cuaderno, planificando funciones, geolocalización para que los donantes encuentren destinatarios cercanos, historias personales para humanizar a cada individuo, incluso un sistema de microcrédito para ayudar a los usuarios a iniciar pequeñas empresas. Los domingos en el refugio adquirieron una nueva dimensión. Mientras trabajaba junto a Lucía, sondeó discretamente a otras personas sin hogar sobre sus experiencias financieras. Muchos compartieron historias de explotación, usureros que cobraban tasas de interés absurdas, servicios de cheques de pago que cobraban enormes porcentajes. Si tuviera una forma confiable de ahorrar el dinero que gano en trabajos ocasionales, dijo Raúl, un exmecánico, tal vez podría ahorrar lo suficiente para alquilar un taller. Cada historia, cada lucha, alimentó mi determinación. Por las noches, agotada por el trabajo físico y el ejercicio mental, apenas podía dormir. Mi mente estaba llena de códigos que aún no sabía cómo escribir, de propuestas para inversores que aún no conocía. Un viernes, después de recibir mi pago, no fui directamente a la biblioteca. En lugar de eso, entré a una barbería en Harlem. «Toma este», dijo el barbero Javier, riendo mientras me sentaba. ¿Un corte ejecutivo para un vagabundo? Claro, ¿por qué no? Una hora más tarde, cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. Mi barba salvaje fue recortada en un estilo moderno, mi cabello, despeinado durante años, ahora tenía un corte limpio y profesional. Fue la primera vez en mucho tiempo que me vi no como un superviviente, sino como un hombre con futuro. El domingo siguiente, cuando llegué al albergue, a Lucía casi se le cae la caja de donaciones que llevaba en la mano. «Dios mío, Alejandro. Te ves diferente». Sonreí, un poco tímidamente. ¿Diferente bien o diferente mal? Ella se acercó y sus ojos verdes estudiaron mi rostro con una intensidad que me hizo sonrojar. Suavemente, pasó sus dedos por mi barba recién recortada. Definitivamente bien. Muy bien. Pero, ¿por qué? Por un momento, pensé en contarle la verdad: el trabajo de construcción, las noches en la biblioteca, mis ambiciosos planes. Pero algo me detuvo. ¿Y si todo fallara? ¿Qué pasaría si mi sueño de una aplicación para ayudar a las personas sin hogar no fuera más que una fantasía? Digamos que estoy explorando posibilidades, respondí crípticamente. El verano avanzó y con él mi determinación. Mientras Manhattan se sofocaba bajo una ola de calor, sudaba en dos mundos: de día,
entre ladrillos y cemento, de noche, entre libros e ideas. Ya no se trataba solo de ganar dinero o impresionar a Lucía. Había encontrado un propósito: utilizar mi experiencia en las calles no como una maldición, sino como una guía, para crear algo que realmente pudiera cambiar vidas. Y aunque todavía vivía bajo un puente, cargando todas mis pertenencias en una mochila, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo Alejandro, el mendigo español. Ahora, yo era un hombre con una visión, un hombre decidido a mostrarle al mundo y a Lucía que mis ambiciones iban mucho más allá de las aceras de Manhattan. El otoño ha llegado a Manhattan, pintando Central Park en tonos dorados y escarlatas. Durante los últimos 6 meses, mi vida se había transformado dramáticamente. Mi trabajo en la construcción evolucionó de ayudante a asistente de supervisor gracias a mi ética de trabajo y mis habilidades de ingeniería que resucité de mi pasado. Más importante aún, mi idea para la aplicación de financiación colectiva para personas sin hogar estaba tomando forma. Noche tras noche, en la biblioteca, perfeccioné mi plan de negocios. Utilicé mi último sueldo para comprar un traje de segunda mano y asistí a eventos de networking, donde intenté, a menudo sin éxito, presentar mi propuesta a inversores potenciales. Mira, amigo, tu historia es conmovedora, dijo un inversionista ángel después de una de estas sesiones. Pero sin un prototipo ni un equipo técnico, es solo un cuento de hadas. Sus palabras dolieron, pero tenía razón. Tenía la visión, la experiencia de vida, pero me faltaba el conocimiento técnico. Decidí que era hora de arriesgarlo todo. Una fría mañana de noviembre, en lugar de ir a trabajar, caminé hasta el distrito Flatiron, el corazón de la escena tecnológica de Nueva York. Allí, con mis pequeños ahorros de $3,500 cada centavo que gané durante la construcción, alquilé un pequeño espacio en un espacio de coworking. Durante los días siguientes, asistí a todas las reuniones de tecnología que pude encontrar, desde React Native para principiantes, hasta finanzas descentralizadas y blockchain. Durante el día, veía tutoriales en línea, por la noche intenté codificar. Fue en uno de estos eventos donde conocí a Elena Rodríguez, una desarrolladora full stack de Barcelona. Cuando compartí mi idea, sus ojos se iluminaron. Dios mío, es como el M-Pesa de Kenia, pero para los pecadores. Ella exclamó. Alejandro, esto no es solo una aplicación, es una revolución financiera. Elena se convirtió en mi cofundadora y mentora técnica. Con su conocimiento y mi visión, construimos un prototipo funcional en 6 semanas frenéticas. A la aplicación la llamamos Casa Móvil, porque, como siempre dije, una casa no necesita tener paredes. Un domingo en el albergue, mientras Lucía y yo organizábamos un taller de currículum, decidí que era el momento. No solo para mostrar mi trabajo, sino para abrir mi corazón. Lucía, ¿podemos hablar en privado?, pregunté, mi voz temblaba. En la pequeña oficina trasera, saqué mi computadora portátil destartalada y le mostré Casa Móvil. Expliqué cada característica, cómo los donantes podrían encontrar y apoyar directamente a las personas sin hogar, cómo los usuarios podrían crear un historial financiero para el acceso futuro a microcréditos. Es increíble, susurró, con lágrimas en los ojos. Alejandro, tomaste su dolor, su lucha, y lo convertiste en esperanza. Cerré la computadora portátil y tomé sus manos. Lucía, en los últimos meses he redescubierto mi pasión, mi propósito. Pero tú siempre estuviste ahí, viendo mi valor cuando yo no lo veía. Ella me miró, sus ojos verdes brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Te amo, Lucía Hernández. No por tu nombre ni por tu estatus, sino por la luz que llevas. Sé que suena loco, yo, un exmendigo español, y tú, él. Ella me interrumpió con un beso, profundo y apasionado. Cuando nos despedimos, su rostro estaba radiante. Yo también te amo, Alejandro Martínez. Desde aquel primer domingo, cuando me ayudaste a servir sopa, vi más allá de tus harapos. Vi a un hombre con un alma tan rica, tan resistente. Por un momento, quedamos suspendidos en una burbuja de pura felicidad. Entonces, impulsivamente, dije, Lucía, sé que aún me queda mucho camino por recorrer, pero un día, cuando Casa Móvil despegue, me gustaría pedirle la mano a tu padre. Era como si todo el calor hubiera sido absorbido de la habitación. El rostro alguna vez radiante de Lucía palideció, sus ojos se llenaron de una tristeza que nunca antes había visto. Alejandro, mi padre nunca lo permitiría, susurró, con la voz temblorosa. Él ni siquiera es mi padre biológico.
Esa revelación me golpeó como un puñetazo. Lucía, siempre tan abierta, tenía una historia escondida, una capa de complejidad que nunca había sospechado. ¿Qué quieres decidir?, pregunté suavemente, apretando sus manos en señal de apoyo. Respiró hondo, como si reuniera valor. Víctor Hernández no es mi padre biológico. Él me adoptó cuando yo tenía 5 años, justo después de la muerte de mamá. Las piezas empezaron a encajar, la profunda conexión de Lucía con los residentes del refugio, su pasión por dar segundas oportunidades. Ella misma fue producto de una segunda oportunidad. Yo era huérfana en Barcelona, continuó. Papá estaba allí por negocios. Acababa de perder a su primera esposa y, creo que nos vio, 2 almas heridas. Me trajo a Nueva York, me dio su nombre, su mundo. Pero... lo animé, sintiendo que había más. Pero a medida que crecí, me di cuenta de que su amor era condicional. Él me ve como una inversión, alguien a quien moldear a su imagen. Cuando se dio cuenta de que no seguiría sus pasos comerciales, ella tragó con dificultad. Dijo que estaba desperdiciando la oportunidad que me dio. Mi corazón se rompió por ella. Lucía, que tanto dio de sí misma, sintió que su propio valor estaba ligado a las expectativas de Víctor. Entonces, ¿un mendigo español pidiendo mi mano? Para papá, sería la prueba definitiva de que su inversión ha fracasado. La abracé fuerte y sentí sus lágrimas mojar mi camisa. En ese momento comprendí que nuestro viaje sería más desafiante de lo que imaginaba. No se trataba solo de demostrar mi valía, sino de ayudar a Lucía a reclamar la suya. No importa, murmuré en su cabello. Padre biológico o no, le haré ver a Víctor que nuestro amor no es un fracaso, sino el mayor éxito de todos. Aquella mañana de enero fue inusualmente fría, incluso para los estándares de Manhattan. El viento cortante del East River parecía atravesar mi abrigo de tweed descolorido, comprado en una tienda de segunda mano en el Lower East Side. Pero no fue el frío lo que me hizo temblar mientras subía al ascensor con espejos de la Torre Harwell. Era la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. En las últimas semanas, desde mi declaración a Lucía y su posterior revelación sobre su adopción, habíamos discutido incansablemente sobre cómo acercarnos a Víctor Hernández. Lucía insistió en que era una causa perdida. Alejandro, no conoces a mi padre, argumentó una noche en el refugio. Él mide el valor de una persona por el tamaño de su cuenta bancaria. ¿Un mendigo que me pide la mano? Se reirá en tu cara. Pero estaba decidido. Cariño, he pasado toda mi vida siendo subestimado. Si permitiera que las opiniones de otras personas me definan, todavía estaría bajo ese puente. Tenemos que intentarlo. Y así, un viernes, me preparé. Utilicé el lavabo del refugio para afeitarme con cuidado, cada pasada de la navaja era un acto de esperanza. Llevaba mi mejor camisa Oxford, un poco holgada en los hombros, y los pantalones de sarga que me regaló Elena después de cerrar nuestra primera ronda de financiación para Casa Móvil. Te ves diferente, comentó Raúl, uno de los residentes más antiguos, cuando me vio. Como un hombre de negocios, no como, ya sabes. Sonrisa. Ese es el plan, amigo. Antes de irse, Lucía me llevó aparte. Sus ojos verdes, normalmente tan vibrantes, estaban nublados por la preocupación. Por favor, no esperes demasiado. Papá puede ser cruel. La besé suavemente. Lucía, ya gané batallas que todos pensaban que iba a perder. Esta será una más. El portero de Harwell Tower, un hombre llamado Javier, me miró de arriba abajo cuando entré. ¿Puedo ayudarle, señor? Su tono dejó claro que dudaba que yo perteneciera allí. Sí, vine a ver al señor Hernández. Son muchachos. Javier levantó una ceja y luego habló por su radio. Momentos después, para mi sorpresa, asintió. Piso 71. El señor Hernández lo verá pronto. El ascensor subió silenciosamente, cada piso era un recordatorio de la distancia entre mi mundo y el de Víctor. En el piso 71, las puertas se abrieron a un ático que parecía sacado de una revista de arquitectura. Suelos de mármol, arte contemporáneo en las paredes y, a través de los ventanales, una vista panorámica de Manhattan. Entonces tú eres el hombre que quiere ver a mi Lucía. Víctor Hernández estaba junto a la ventana, con la ciudad a sus pies como un reino. Alto, con el pelo gris cuidadosamente recortado y un traje Armani, irradiaba poder.
Sus fríos ojos marrones me evaluaron como si fuera una propiedad potencial. Señor Hernández, soy Alexander Martínez. Y... sé quién eres, me interrumpió con voz aguda. El mendigo español que es voluntario los domingos. Lucía te mencionó. Pensé que era solo otra de tus organizaciones benéficas. Sus palabras fueron como cuchillos, pero me mantuve firme. Señor, he venido a pedir la mano de su hija en matrimonio. Hubo un momento de silencio, luego sucedió algo inesperado. Víctor Hernández se rió. No una risa cálida, sino un sonido frío y condescendiente que resonó por toda la habitación. ¿Tú? ¿Un mendigo? ¿Casarte con mi Lucía? Se dio la vuelta, de cara a la ciudad. Sabes, cuando yo tenía tu edad, tampoco tenía nada. Inmigrante, sin conexiones. Pero tenía visión, ambición. En 10 años, poseía la mitad de esa visión. Señaló un rascacielos de cristal. ¿Ese? Se lo compré a un magnate petrolero en quiebra. Él me subestimó, tal como tú me subestimas ahora. Señor, no lo subestimo. Yo. Silencio. Víctor se volvió, con los ojos brillantes. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Un fracaso. Un hombre que se conformaba con migajas, mientras yo luchaba por imperios. ¿Y tú tienes la audacia de pensar que eres digno de mi hija? Su furia era palpable, pero también había algo más. En las comisuras de sus ojos, en las arrugas de su boca, vi un rastro de miedo. No sobre mí, pero tal vez sobre lo que representaba. Lucía no es una de sus torres, señor, le dije con calma. Ella tiene su propia visión, sus propios sueños. Sueños que van más allá. Además de que... ¿la vida que construí para ella? Víctor se acercó, parándose a centímetros de mí. La saqué de la oscuridad, le di mi nombre, le abrí todas las puertas. ¿Y cómo me lo paga? Jugando a Santa Teresa en los guetos, y ahora, esto. Hizo un gesto desdeñoso en mi dirección. En ese momento lo entendí. Para Víctor Hernández yo no era solo un pretendiente indeseable. Yo era un símbolo de todo aquello de lo que huía, la pobreza, la lucha, la incertidumbre. En su opinión, aceptarme sería admitir que todo su imperio, todo su ascenso, podría haber sido en vano. «¡Guardias!», gritó de repente. 2 hombres enormes, en los que ni siquiera me había fijado, aparecieron entre las sombras. «Saca a este vagabundo de aquí». «¿Y tú?», se volvió hacia mí, «si alguna vez te atreves a acercarte a mi hija otra vez, usaré todo mi poder para asegurarme de que nunca más encuentres refugio en esta ciudad». ¿Entendido? Los guardias me agarraron de los brazos y me arrastraron hacia el ascensor. No pude resistir. No había necesidad. Las palabras de Víctor ya me habían herido más profundamente que cualquier fuerza física. Cuando las puertas del ascensor empezaron a cerrarse, vislumbré por última vez a Víctor. Por un momento, creí ver un destello de arrepentimiento, duda. Pero entonces las puertas se cerraron y quedé solo, descendiendo 71 pisos, cada piso un recordatorio del abismo que Víctor Hernández vio entre nosotros. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Mientras caminaba tambaleándome por Park Avenue, sentí el peso de las palabras de Víctor: fracaso, vagabundo, indigno. Sin embargo, debajo del dolor, una llama de determinación comenzó a arder. Víctor Hernández me vio como un símbolo de todo lo que rechazaba. Pero yo sabía la verdad, era un recordatorio de todo lo que él olvidó. Compasión, perseverancia, el valor intrínseco de todo ser humano. Y si un vago, como yo pudiera ver eso, entonces tal vez, solo tal vez, sería más rico de lo que él jamás sería. Con ese pensamiento, enderecé mis hombros y caminé de regreso al refugio. Víctor Hernández podría haberme echado de su torre, pero no pudo deshacerme de mi determinación. Me demostraría mi valía, no solo ante él, sino ante el mundo. Y en el proceso, tal vez podría recordarles a todos, incluido Víctor, que la verdadera riqueza no se mide en los pisos de los rascacielos. El rechazo de Víctor Hernández fue una ducha fría, pero también un catalizador. Esa fría noche de enero, mientras caminaba de regreso al refugio, con la nieve amortiguando mis pasos, me hice una promesa: convertiría sus palabras desdeñosas, fracaso, vago, en combustible para mi éxito. Al día siguiente, no fui a mi lugar habitual de mendicidad. En cambio,
Pasé todo el día en el espacio de coworking con Elena, puliendo cada detalle de Casa Móvil. Como desarrolladora, se centró en los aspectos técnicos, optimización de blockchain para transacciones seguras, interfaces intuitivas para usuarios con poca experiencia digital. Mi atención se centró en la experiencia del usuario, pero desde una perspectiva que pocos en Silicon Valley podían ofrecer. Elena, una persona sin hogar no es solo una persona sin hogar, a menudo carece de identidad, le expliqué. El sistema los trata como invisibles. Casa Móvil necesita darles no solo dinero, sino dignidad. Implementamos características innovadoras, un sistema de reputación basado en comentarios de la comunidad, que permite a los usuarios generar confianza en línea, una sección de Skills y Dreams, donde podrían enumerar talentos y objetivos, transformando cada perfil en una historia humana, no solo en un caso de caridad. Por las noches, después del trabajo, caminaba por las calles de Manhattan, ya no como un mendigo, sino como un investigador de campo. Visité campamentos debajo de puentes, hablé con artistas callejeros en el Village, escuché a veteranos en el Bronx. Cada historia, cada lucha, dio forma a nuestra aplicación. Una noche, en el Bowery, conocí a María, una inmigrante ecuatoriana. Señor, yo era ingeniera en Quito, me dijo con lágrimas en los ojos. Aquí no soy nadie. Su historia nos llevó a agregar una función de verificación de credenciales, permitiendo a profesionales como María validar sus calificaciones. Detrás de escena, Lucía era mi ángel de la guarda. Utilizando sus contactos en el mundo financiero, organizó reuniones con inversores, manteniendo siempre en secreto su implicación. Si papá se entera, dijo, pero vi el orgullo en sus ojos. El gran avance se produjo en junio. Me entrevistó un podcast popular, Disruptores de Nueva York. Compartí mi historia, las noches bajo el puente, el enfrentamiento con Víctor, la visión detrás de Casa Móvil. La entrevista se volvió viral. De repente, ya no éramos una startup más, éramos un movimiento. Inversores de impacto social, celebridades e incluso el alcalde de Nueva York han respaldado nuestra plataforma. En agosto, una ronda de financiación seria nos valoró en $50 millones. Un mes después, Casa Móvil había facilitado más de 10 millones de pesos en donaciones directas, ayudando a miles de personas a salir de las calles. Pero el verdadero impacto estuvo en las historias. Diego, un músico sin hogar, recaudó fondos para una guitarra nueva y ahora toca en el Carnegie Hall. Sofía, una madre soltera sin hogar, utilizó microcréditos para iniciar una panadería. El Wall Street Journal nos llamó el Robin Hood de la era digital. En medio de esta agitación, Lucía y yo mantuvimos nuestro amor en secreto. Nos reuníamos en cafés oscuros del East Village o en mi pequeño apartamento de Lower East Side, que insistía en conservar. Para recordarme de dónde vengo, explicó. La guinda del pastel llegó un martes de noviembre. Estaba en una reunión cuando Elena irrumpió con los ojos muy abiertos. Alejandro, Forbes, te quieren en portada. La sesión de fotos fue surrealista. Me posaron frente a rascacielos, vestido con un traje Brioni, pero insistí en sostener un plato de sopa, símbolo del refugio donde comenzó todo. El artículo, titulado El mendigo millonario, narra mi viaje desde las aceras de Manhattan hasta la cima del mundo tecnológico. La noche que salió a la luz el número, estaba en mi oficina, mirando el horizonte que alguna vez me intimidó. La ciudad parecía diferente ahora. Ya no era un monolito de indiferencia, sino un mosaico de historias, cada ventana iluminada representaba una vida, una lucha, un sueño. Mi celular vibró. Un mensaje de Lucía, papá vio la portada. Es diferente. Quizás sea el momento. Miré mi reflejo en el espejo, Alejandro Martínez, CEO y fundador, vestido con un traje italiano que costaba más de lo que ganaba en un año en la calle. En ese momento tomé una decisión. Llegó el momento de un último encuentro con Víctor Hernández. No para buscar su aprobación, ya había superado esa necesidad, sino para cerrar el círculo, para mostrarle que el valor de un hombre no se mide por los pisos de su rascacielos, sino por la altura de sus ideales. Era un jueves por la tarde cuando regresé a la Torre Hernández. El mismo vestíbulo de mármol, el mismo ascensor con espejos, pero esta vez, cuando mi reflejo me miró, vi a un hombre diferente. Vestido con un traje Armani hecho a medida, zapatos italianos y un corte de pelo moderno, parecía uno de esos directores ejecutivos que solían ignorarme en la calle. Javier, el portero, casi se ahoga al verme. ¿Señor Martínez? Lo vi en Forbes. Por favor, pase.
En el piso 71, la recepcionista casi derrama su café. Señor Martínez. El señor Hernández está esperando. Él canceló 3 reuniones para verlo. Entré a la oficina de Víctor, una sinfonía de vidrio y acero con vista al horizonte de Manhattan. Víctor estaba junto a la ventana, como la última vez. Pero su expresión era diferente, no desdeñosa, sino calculadora. Alejandro Martínez, dijo, dándose la vuelta. El mendigo millonario. Debo admitir que cuando apareciste aquí hace un año, yo me llamó fracasada, puta y me echó, agregué con voz tranquila. No se preocupe, señor Hernández. Esas palabras me sirvieron de mucho. Víctor sonrió, sonrisa que no llegó a sus ojos. Claro. Casa móvil, valorada en $200 millones. Una brillante fusión de tecnología y, bueno, experiencia de vida. Mis analistas están impresionados. Caminó hasta su bar, sirvió 2 vasos de whisky y me ofreció uno. Sabes, cuando comencé, todos me subestimaron. Un inmigrante con sueños demasiado grandes. Pero se los mostré. Hizo un amplio gesto hacia la ciudad. Tal vez nosotros dos no somos tan diferentes, ¿eh? Tomé un sorbo y el líquido me quemó la garganta. Una parte de mí quería aceptar su cumplido, ver esta comparación como una victoria. Pero otra parte recordaba las noches frías, las miradas de desprecio, la humillación. ¿Diferente? Repito. Tal vez. Pero también muy parecido. Ambos conocemos el hambre, señor Hernández. La diferencia es que yo nunca la olvidé. Me estudió por un momento, intrigado. Una propuesta, entonces. Hernández Corp puede proporcionar capital, expansión global. Imaginen casa móvil en barrios marginales de Mumbai, pueblos de África. ¿Una asociación? Antes, interrumpí, vine por otro motivo. Vine a pedir la mano de Lucía otra vez. La máscara del empresario se cayó. Por un instante vi al padre protector detrás del magnate. Se volvió hacia la ventana, con los hombros tensos. Durante un largo momento, solo el tic-tac del reloj Cartier llenó la habitación. Hace un año, comenzó, pensé que eras una distracción, un capricho suyo. Pensé que Lucía necesitaba a alguien de nuestro mundo. Alguien que entendiera las galas, la política corporativa, las máscaras que todos usan. Sugerí. Víctor soltó una risa breve, casi triste. Sí, exactamente. Se giró y sus ojos se encontraron con los míos. Pero este año, ella es diferente. Más concentrada, más apasionada. Y ahora, verte. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles. Has demostrado tu valía, Alejandro. No solo en dólares, sino en principios. Algo que admito, a veces pierdo de vista en este pueblo. Mi corazón se aceleró. ¿Era eso? Después de todas las peleas, de toda la humillación, ¿realmente Víctor Hernández me estaba dando su bendición? Pero tenía una carta más que jugar, una verdad que había llevado durante 25 años. Con manos ligeramente temblorosas, saqué un sobreviejo del bolsillo interior de mi traje. Señor Hernández, hay algo que necesito mostrarle. Algo que conecta nuestras historias de una manera que nunca imaginaría. Intrigado, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una fotografía antigua y un recorte de periódico en español. Sus ojos se movieron del papel hacia mí, el color abandonó su rostro. Esto es del orfanato de Santa María de Barcelona. ¿Pero cómo? Hace 25 años, dije con voz suave, adoptaste a una niña de ese orfanato. Una niña de ojos verdes como los olivos de Cataluña. Yo era el niño de la cama de al lado. La revelación quedó suspendida en el aire, por pesada que siempre sea la verdad. Víctor se sentó y sus piernas parecieron flaquear. Recuerdo aquel viaje de negocios. Carmen, mi primera esposa, no podía tener hijos. Cuando vimos a Lucía. Dijiste algo esa noche, continué. Cuando pensaba que todos estaban dormidos. Te arrodillaste junto a su cuna y le susurraste, mi princesita, un día encontrarás el par perfecto para ti. Alguien que vea tu valor, tal como tú lo ves ahora. Las lágrimas brotaron de los ojos de Víctor, una vulnerabilidad que probablemente no había mostrado en décadas. ¿Y tú, escuchaste eso?
Asentí. Cada palabra. Y en ese momento, señor Hernández, hice una promesa silenciosa. Que algún día, de alguna manera, me convertiría en el hombre digno de su princesa. La verdad cayó sobre nosotros como los últimos rayos del sol poniente, tiñendo la oficina de tonos dorados. Allí, en lo alto de un imperio construido con vidrio y acero, dos hombres, un magnate y un ex-mendigo, encontraron una conexión que trascendía el estatus y la riqueza. Víctor se levantó, caminó hacia mí, y en un gesto que me dejó sin palabras, me abrazó. «Bienvenido a la familia, hijo», susurró, con la voz quebrada. En ese momento, abrazado por Víctor Hernández en el piso 71 del edificio que simbolizaba su imperio, me di cuenta de una verdad profunda. Mi viaje, desde los callejones oscuros de Manhattan hasta los relucientes corredores del poder, nunca tuvo como objetivo alcanzar riqueza o estatus. Se trataba de cumplir una promesa hecha hace mucho tiempo, una promesa susurrada en un orfanato olvidado de Barcelona. Me fui huérfano, sobreviví como mendigo y resurgí como hombre de negocios. ¿Pero mi mayor triunfo? Ser reconocido no por el contenido de mi cuenta bancaria, sino por el carácter de mi alma. Y al hacerlo, he completado un círculo que comenzó hace 2 décadas, uniendo 3 vidas: la mía, la de Lucía y la de Víctor en un tapiz de redención, amor y destino.